Bien. Quedó bien. Este quedó mejor. Vamos al aire. Silencio, al aire. Estamos de regreso. De regreso al escenario, estamos con agua cascada ya. La calidad del agua embotellada aquí otra vez, vamos a hacerlo. Este verano viene fuerte. Combatirlo con agua cascada, calidad del agua embotellada. Entonces, viene fuerte este segmento porque es de política. Ahora te voy a decir que no hay nada mejor, no hay nada mejor que el agua. Claro, por supuesto. Y si es cascada, mejor, por supuesto. Calidad embotellada. Una bebida supera el agua. ¿Qué comercial? Le va a tocar algo a ustedes. Por lo menos le voy a mandar un par de botellitas. Algo se me pega, ¿verdad? Entonces, Radamés, arranca con qué es lo que está pasando en el ámbito político. No, mira, hoy salió... político electoral. No, hoy salió, Carlos, en el Diario Libre, tengo que citar la fuente, naturalmente, es una denuncia del Partido Revolucionario Moderno que solicitó este martes a la Junta Central Electoral la adopción de nuevas medidas cautelares contra el candidato presidencial Gonzalo Castillo, a quien implica nuevas violaciones al toque de queda y al aislamiento social dispuesto por las autoridades y de incurrir en comercio ilícito y disposiciones legales y medidas de seguridad que rigen el transporte y distribución del gas licuado de petróleo. A mí me llamó la atención dos cosas. Primero, que estén haciendo campaña en el periodo del toque de queda. Y segundo, que estén haciendo grandes hileras repartiendo gas a granel, como dicen, ¿no? En tanquecitos de gas. Eso al detalle. Viola disposiciones de industria y comercio y además crea problemas de seguridad también. De manera que yo creo que la Junta debe actuar, porque si la Junta no actuar, entonces vamos a entrar en una situación. Tenemos que llevar esta campaña a su legalidad, a su propia legalidad. El tema del reparto del gas es muy peligroso, sobre todo las imágenes que han circulado por la forma en que eso se está haciendo. Eso es colocando en riesgo a toda esa persona. O sea, ahí se produce un escape de una forma muy fácil. Eso se está llevando de manera rudimentaria. El que asiste a una planta de estación de gas se da cuenta las normativas y los niveles de seguridad que se implementan y cómo los despachadores están pendientes del más mínimo detalle, con el distanciamiento, las máquinas que tienen, porque es... Revisan los cilindros. Revisan los cilindros, porque eso implica un alto nivel de peligrosidad manejar el gas. Entonces, en esas condiciones que se está haciendo en la calle, eso pone en riesgo la vida de esa persona. Pero la pregunta que habría que hacerse, ¿está abierta la campaña electoral? Qué buena. Oye, pero qué chistoso. Muy buena pregunta. De manera oficial, ¿se abrió o no se abrió? Como diría Balaguer. ¿Se oye o no se oye? No, espérense. Castillo ha hecho una pregunta de su inteligencia y de una respuesta complicada y compleja. Oficialmente no se ha abierto la campaña. Estamos en estado de emergencia. Y si se abrió, la campaña ha quedado suspendida por la atribución de poderes especiales que el Congreso le acaba de renovar al Ejecutivo, que mediante decreto ha declarado la emergencia y una serie de restricciones que incluyen que estaban prohibidas las reuniones y las actividades políticas. Las actividades políticas no fueron prohibidas por la Junta, fueron prohibidas por el Poder Ejecutivo, no por la Junta Central Electoral. Remitámonos al primer decreto con todas las prohibiciones, las primeras medidas que tienen que ver con el estado de excepción, de emergencia. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que observamos nosotros en los medios y en el medio ambiente? Campaña abierta. Campaña abierta. Entonces, una cosa es la ley y otra es la práctica. Es que estamos aquí ante un asunto que la ley es letra muerta. Bueno, pero el mismo tema
que estamos aceptando como esquema de legitimidad el criterio fáctico y no la institucionalidad democrática. Sí, sí. Es decir, el dinero como criterio que va a decidir sobre la voluntad popular. Y eso lo hemos ido aceptando todo el mundo, incluyendo la oposición, que no sabe cuestionar esos asuntos de manera tal que yo esas encuestas que he visto que la distancia entre uno se ha estrechado, para mí ese estrechamiento significa la mayor vigencia del criterio del dinero, el poder fáctico, el clientelismo está imponiendo, mientras que el poder democrático no sabe qué hacer frente a esa realidad. Sí, es una campaña basada en el reparto. Hay una campaña, basada en el reparto. Castillo ha puesto el dedo en la llaga en un aspecto que nos estábamos descuidando, el aspecto institucional. O sea que hay situaciones de hecho, no de derecho, no institucionales, de hecho. Inclusive las situaciones de carácter sanitario y económico son de hecho, no de derecho. O sea, aquí no hay tal situación de política sanitaria. Eso es mentira ya. Eso es categoría fáctica. Eso de que distanciamiento, el mal llamado distanciamiento social, que es distanciamiento físico, el uso obligatorio de las mascarillas, el evitar las aglomeraciones, el permiso, entre comillas, para reiniciar las actividades comerciales, forzadas por la situación de mercado del Día de las Madres. Todo ha sido a situación fáctica, de hecho, no de derecho, que se ha forzado. Sin embargo, se postula el éxito de todo lo que se ha logrado, la efectividad de las medidas, y se sigue haciendo una rueda de prensa ahora 3 veces a la semana, que antes era diaria, cada vez más desacreditada. Tenemos desaparecido del escenario al ministro de la Presidencia, que era el hombre de mayor credibilidad, Gustavo Montalvo. Y no hay un vocero siquiera, y no se cree en lo que dice el ministro de Salud Pública. Y Carlos, que politizó su discurso, y los comerciantes están haciendo lo que le parece. Se está imponiendo un régimen de facto. Sí, todo es de facto, de hecho. Y el presidente no se ha vuelto a referir al tema. No, bueno, nada. Lo que estamos viendo... Por eso lo que dice Radamés al principio es pura ilusión, y me excusa Radamés. Esas declaraciones de Orlando Jorge Mera se van a quedar en declaraciones. Eso no va a tener ningún efecto institucional, jurídicamente hablando. Sí, pero olvidémonos del caso escúchame, Radamés, este poquito nada más. Olvidémonos del caso de Orlando ahora. Pero pensemos en la entrega de una documentación, el apoderamiento de un caso de corrupción que hizo en una comparecencia nacional en medio del toque de queda, el consultor jurídico de la presidencia, poniendo a disposición del Ministerio Público el escándalo de las compras fraudulentas de corrupción en el INAIPI y anunciando la destitución de 7 funcionarios por decreto del presidente. ¿Y qué pasó con él? Nada. No. ¿Y qué ha hecho el procurador? Nada. Está bajo perfil. Como dicen Manuel Castillo, Radamés, lamentablemente. Bien, ok, pero nosotros tenemos que señalar lo que dicen las normativas, Carlos. Tanto la Constitución, tanto la Constitución como las leyes. Estamos observando violaciones constantes del candidato oficialista a la Constitución y a las leyes, sobre todo la ley 1519 del régimen electoral. La Constitución de la República, de manera muy clara, en su artículo 211, Carlos, que tú te lo sabes de memoria, señala que las elecciones serán organizadas por la Junta Central Electoral y que tiene la Junta la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. Y además le otorga el artículo 277 de la Ley del Régimen Electoral 1519, le otorga a la Junta medidas cautelares para hacer cesar el uso de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan ser considerados ilícitos en la campaña electoral. Que la Junta no cumpla con su deber, eso es otra cosa.
pero hay que mantener la denuncia, Carlos, independientemente de que la Junta no cumpla, no ponga la autoridad que le da tanto la Constitución como la ley del régimen electoral. Yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar, porque hemos estado viviendo fuera de un Estado de Derecho, no ahora, Emanuel. Es decir, nosotros no podemos, lo que queremos, fortalecer la institucionalidad democrática, no ahora en estas elecciones, sino lo que tenemos décadas luchando por esto, que no estas elecciones, es una coyuntura, pero ya lo hemos visto en los 12 años de Balaguer y en periodos anteriores, todas las luchas que hubo que dar para defender la democracia en este país. Entonces no podemos ahora ceder, porque ya es un hecho, porque es fáctico, ¿verdad? Esa palabrita permanentemente se menciona, sino nosotros tenemos que defender los valores democráticos, independientemente de que los organismos encargados de aplicarlos no lo hagan. ¿Tú ves, Emanuel? Hay que exigir la institucionalidad, Sí, el respeto a la institucionalidad, hay que exigir la legalidad, que la autoridad se someta a su propia legalidad. No solamente exigir, hay que movilizar a la población con objetivos y propósitos precisos en relación a defender esa institucionalidad. Claro, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, una justicia independiente con un ministerio público independiente, eso debería ser motivo de grandes movilizaciones en todas las provincias del país. Claro, eso no, porque nos movilizamos contra la corrupción, pero lo que deberíamos hacer es pero la gente prefiere quedarse acomodadamente en su casa para complacer y dar vigencia a lo fáctico que se está imponiendo en todo. Bien, estamos llegando al final, entonces lo que podemos concluir en este tema es que lo que tenemos que exigir, movilización ciudadana por un lado, lo que implica mayor conciencia individual del ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, una ciudadanía activa, y tenemos que exigir empoderada, y tenemos que exigir a la autoridad que se someta a su propia legalidad. Es decir, claro, que los primeros comprometidos en hacer cumplir la ley son las autoridades. Terminamos en nombre de Alejandro Esteban Contreras, Radamés García González, Emmanuel Castillo Sánchez y Carlos Manuel Estrella. Gratitud a ustedes por habernos acompañado. Mañana volveremos, renovamos el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches. Punto 100.